¿Cómo está? Qué gusto, muy buenos días. Buenos días, Rodolfo. Claro, un gusto también. Bueno, primera pregunta. Pareciera que son dos países. El gobierno da la impresión que ve una realidad distinta a la de ustedes. Ustedes hacen unas proposiciones, un planteamiento, por ejemplo, en el toque de queda, y el gobierno dice que la restricción es el tráfico de los vehículos particulares en días determinados por Navidad y Año Nuevo, y que no va más allá porque, palabras más, palabras menos, dijo, digamos, el incremento de infectados y de muertos no los obliga más. Cuéntenos, por favor, cuál es su impresión. Sí, Rodolfo, lo que pasa es que hay una sola realidad y tiene diferentes visiones. La visión del gobierno tiene esa característica de no reconocer lo que está pasando, porque es un país heterogéneo, con 3 regiones naturales y con un virus errático que se comporta de manera diferente en cada región. Tenemos ya ocupabilidad al 100% de camas UCI en la región en norte, y eso es un mensaje también de pánico para la población. ¿Qué significa que están las camas UCI llenas? Significa que hay una alta tasa de contagios, que ha fallado la contención en el primer nivel, cuando los pacientes leves pasaron a convertirse en moderados en hospitales grado 2, tampoco pudieron ser contenidos y acabaron internándose en camas UCI, que es un nivel tercero ya en el estadiaje del sistema de salud. Por lo tanto, ese es un detalle que se ha perdido. El segundo detalle es que este virus tiene un comportamiento engañoso y epidemiológicamente se toma sus silencios o sus pausas. No es que esté muerto, pero ese tiempo ya se está acabando y está el virus a la expectativa de aglomeraciones y de focos de contagio para iniciar su cadena que termina en una explosión de casos, que ya sabemos que así actúa este virus. Por lo tanto, es el momento para ser drástico. Este es el tiempo para poder detener que la ola no adquiera una característica explosiva. Pero si eso no se ha entendido, entonces leemos que todo está en paz. En Lima hay 5.000 camas y están ocupadas 1.200 para pacientes UCI, no para pacientes no UCI. Entonces tenemos una lectura equivocada. Y eso es lo que nosotros reclamamos, que este era el momento de poner más drasticidad en salud pública. Finalmente, el planteamiento de ustedes era de un toque de queda de 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, creo. 4 de la mañana. Correcto, desde las 8 de la noche. Y la razón fundamental era lo que usted acaba ya de decirnos en cuanto al tema de una pandemia que todavía no sabemos cómo ataca y los pacientes o las camas UCI han aumentado y siguen aumentando, ¿verdad? Sí, exacto, Rodolfo. Además, fíjate, apostar por una medida de restringir el tránsito de vehículos particulares por 2 días y 4 días en total, no van a tener un gran impacto en la salud pública, porque fíjate, siendo que el tercer foco de contagio son el tránsito, el segundo foco de contagio del transporte público, no usen carros particulares, la gente va a usar entonces el transporte público para movilizarse, y entonces vamos a aumentar probablemente la tasa de contagios en el transporte público. Estas medidas, cuando se dan en un tiempo mínimo de 15 días para poder evaluar su impacto o no en la salud pública. Pero darlas así 2 días en esta semana y 2 días la otra semana, más allá de la curiosidad de la medida, no tiene mayor impacto en la salud, en la salud pública. Correcto. Me piden una pausa, doctor, por favor, pero le voy a plantear la pregunta y luego de la pausa usted la responde. Estaba leyendo, digamos, algunos análisis de médicos en Europa en el sentido de que el COVID puede atacar un organismo, pero ese organismo puede tener, digamos, determinada genética que motive que reciba el virus y se enferme demasiado o de repente sea incluso hasta asintomático. Están hablando del genoma humano. Luego de la pausa quisiera un análisis suyo sobre eso. Regresamos.
Conoce el Perú con Demi Hoteles. Viaja y disfruta de sus mágicos paisajes y deleítate con sus comidas típicas. 8 hoteles, 2 centros recreacionales y un centro vacacional. Comienza tu experiencia de viaje con nosotros. Encuéntranos en nuestra página web demihoteles.pe o en Facebook como Demi Hoteles Perú. Demi Hoteles, más cerca de lo que imaginas. Somos la funeraria Benavides con 55 años de experiencia. Tenemos el personal capacitado para acompañar a la familia en un momento de dolor. Y ahora contamos con un plan accesible. Con 30 soles mensual aseguramos a 7 personas sin límite de edad. Somos la funeraria Benavides, la más humana y solidaria. A su servicio. Informes 946-351-268 y 994-980-337. Muy bien, estamos en UCI, un canal inteligente, esto es Pulso Informativo, estamos conversando nada menos que con el decano nacional del Colegio Médico del Perú, el doctor Miguel Palacio Celi. La pregunta es concreta, la genética tiene que ver como un factor importante respecto de la enfermedad del COVID-19, doctor. Sí, Rodolfo, al principio se sospechó de eso. Luego surgieron algunas dudas y como todo en la ciencia, se toma su pausa a sus tiempos. Hoy ya se conoce que sí hay una predisposición genética en las personas, en cada uno de nosotros. Recuerda que somos genéticamente únicos e irrepetibles desde el punto de vista biológico. Nunca ha habido un Rodolfo Lara, ni nunca habrá un Rodolfo Lara más adelante. Únicos e irrepetibles justamente por nuestro genoma, y en esa medida también el genoma reacciona ante un virus que también tiene su propia dinámica y depende de esa manera, es uno de los componentes para medir cómo a algunos le afecta levemente y a otros muy gravemente. Hay ese componente dentro de la etiología y la causa de esta coronavirus o COVID-19, que es el nombre de la enfermedad. A partir de eso, por eso se dice que algunos medicamentos sí pueden dar resultados a las personas que están, digamos, graves o en situación difícil en el hospital por el COVID-19 y a otras no necesariamente. Ocurre un sinnúmero de detalles en el desarrollo de la enfermedad y que la explicación es genética. A algunos le da, por ejemplo, en el COVID-19, les afecta y origina la tormenta inflamatoria como respuesta del organismo, que acaba colapsando el sistema respiratorio y son los que necesitan el ventilador, el oxígeno a 100 litros por minuto, y a otros no le afecta el sistema respiratorio y sin embargo aumenta los índices trombóticos y le comienza a producir enfermedad multisistémica con micro o grandes infartos en diferentes partes de la economía. Esa respuesta heterogénea también que hay en el organismo, justamente una de las causas y explicaciones es esa. A propósito de esos temas, la ivermectina, de repente es una pregunta ociosa, disculpe usted, pero ¿ya está desfasada o es un elemento a considerar en determinada situación? No, incluso se ha puesto de moda ahora que no viene la vacuna, ahora que la vacuna, que era una esperanza, ahorita ya es una utopía conseguirlo en estos primeros meses del año. La ivermectina nuevamente ha entrado en la posibilidad en el pueblo. Sin embargo, ya está dicho que no hay data que avale el uso de la ivermectina. Tiene data a favor y tiene mucha data en contra, por lo tanto nosotros no la recomendamos. El Ministerio de Salud está en evaluación de esa data, por un lado, y por otro lado, que no se puede automedicar la población. Ya desde la época de Hipócrates se decía que la dosis que se usa para un fármaco cualquiera
te puede ser beneficioso, te puede causar la muerte. Por lo tanto, la automedicación sería un error muy serio hacerlo, y lo más importante es no desesperarse. Están aperturados los establecimientos de salud del primer nivel, aunque un poco todavía sin ser repotenciados, precarios como eran antes, pero ahí pueden acudir en busca de un consejo médico, de una respuesta y de una consulta. Mi recomendación es a no usar la ivermectina en ese contexto. 2, no automedicarse y al contrario, recurrir a los establecimientos de salud, porque es muy importante el uso del oxígeno al inicio de la enfermedad, porque como ya sabemos, ya se ha demostrado, cuando llegas al hospital con una saturación entre 85 y 90, vas a tener muchas dificultades para poder vencer al COVID, y como ya hay un estudio que así lo acredita, pacientes que llegan con esa saturación acaban perdiendo la vida. ¿Y cómo evitamos a no llegar con esa saturación tan baja? A usar desde el inicio el oxígeno, pero tampoco es que lo use uno por su cuenta. Tiene que ir a un establecimiento de salud y ahí le van a hacer una prueba sencilla, que es el pulso oxímetro, para ver cuánto satura y qué cantidad de oxígeno debe usar, porque se puede usar de 2 a 4 litros por minuto hasta 100 litros por minuto. También en la dosis y en la cantidad está la vida o la muerte. Por lo tanto, la automedicación es mala consejera en esta época. Perfecto, interesante lo que dice y me invita a plantearle una pregunta que de repente puede ser capciosa. En defensa de nuestras vidas, ¿dependemos de la vacuna, que parece una utopía, como usted acaba de decir, o dependemos de los cuidados que debemos tener día a día? Sí, exactamente. La Organización Mundial de la Salud ha dado hace un par de días una recomendación de usar una medida que está a nuestro alcance, que no es costosa, que es de fácil uso y que es una medida de oro en las circunstancias que todavía vive el mundo, que es el uso de la mascarilla. El uso de la mascarilla va a impedir justamente que uno contagie o que alguien a uno lo contagie. El uso de la mascarilla correctamente, que significa cubrir toda la nariz y usarla hasta el mentón y no estar constantemente retirándosela. El uso correcto de la mascarilla por el tiempo que tú estás en comunicación con personas es muy importante. Esa es una recomendación de oro. ¿Y de quién depende? Depende de nosotros, que logremos entender. Lo que pasa es que han ocurrido 2 mensajes malos a la sociedad. Primero, el mensaje que ha dado el virus, que ha hecho uso del derecho que tiene el virus de hacer un silencio epidemiológico, que ha hecho creer a la gente que ya todo acabó. Esa es una característica que hemos visto que ha ocurrido. Y el segundo mensaje del gobierno, que como marketeó el tema de la vacuna, ya viene la vacuna, ya firmamos el convenio, próximamente se instalaron centros de vacunación, se armó un aparente cronograma de vacunación, etc. Entonces las personas se han confiado. Y si a eso le sumas el problema cultural que tenemos para el cumplimiento y el comportamiento, tienes 3 elementos que nos ponen en dificultad para estos primeros días del año 2021. Por lo tanto, la prueba, la medida de oro es la mascarilla, que es lo que recomendamos como colegio médico. Para terminar, doctor Palacio, si fuera tan amable, la última interrogante me están pidiendo aquí. Vamos a suponer que en este contexto se puede dar una situación más grave. Me estoy refiriendo al tema exponencial, que no quisiéramos. Pero hace varias semanas atrás, cuando estábamos bajando en infectados y muertos, era de a poquitos. Y ahora también tenemos la impresión que la subida es de a poquitos, pero subida al fin. ¿Estamos en la posibilidad, desde su análisis, el análisis de los profesionales de la salud como usted, que la situación pueda ser realmente exponencial, o sea, grave, inmanejable? Bueno, la definición de epidemia siempre lleva intrínsecamente la posibilidad que sea impredecible. Cuando hablamos de epidemia, intrínsecamente es impredecible. Sin embargo, hay algunos indicadores que te permiten calcular. La tasa de positividad es uno de ellos. La tasa de positividad, la lucha es que sea menor de 5%. Si tu tasa de positividad para pruebas moleculares comienza a aumentar y llega a cifras que aumentan rápidamente y se pueden convertir en exponenciales, como tuvimos en la primera etapa de 35% de positividad, entonces eso es un elemento para preocuparse. El otro concepto es la ocupabilidad de las camas UCI.
Hay que lograr con herramientas sanitarias impedir que los pacientes lleguen a camas UCI, porque eso se puede lograr actuando en el primer nivel y en el segundo nivel. En el primer nivel, actuando con la promoción de la salud, la prevención, que significa ante cualquier síntoma respiratorio acudir al establecimiento para hacerle la prueba, para ponerle el oxígeno y para aislarlo cuando sale positivo. Y si ya se convierten en molestias moderadas, pasarlo a un hospital del segundo nivel en donde va a recibir oxígeno en mascarilla y otro tratamiento. Y si se complica gravemente, recién pasarlo al tercer nivel para una cama UCI. Hay maneras de controlarla, hay que perderle el temor. Si nosotros fallan las herramientas por parte del Ministerio, ahí recién entraríamos en pánico de nuevo, porque si no hacemos nada, sí va a ser exponencial, van a colapsar las camas, va a colapsar las UCI, pero hay herramientas que están planificadas en el papel. Lo que debe hacerse es ejecutarlas. Necesitamos gestores de éxito para poder enfrentarnos en esta segunda etapa al virus. Rápidamente, doctor, usted en esta conversación ha citado 2 veces el tema del primer nivel de atención. Justamente hace algunos días entrevistábamos al exministro Zamora y él reconocía que poco se ha hecho para repotenciar el primer nivel de atención. Él hacía una suerte de autocrítica, pero yo digo, hace meses aprendimos los peruanos, todos los peruanos, que era fundamental, como usted ya dijo, el repotenciar el primer nivel, y no se ha hecho nada, o se ha hecho muy poco. Y como eso, hay otros elementos también que invitan a pensar que estos meses que han pasado, en que hemos estado un poquito a la baja, hemos aprendido, pero no hemos ejecutado. ¿Cuál es su impresión? En el primer nivel de atención hay 8.100 establecimientos aproximadamente. Y para esta segunda etapa se ha planificado que alrededor de 3.300 establecimientos de salud se enfrenten al COVID-19. Muy bien, hasta ahí está bien, más o menos de la mitad. Muy bien, pero cuando tú haces cómo están esos establecimientos, les falta cilindros de oxígeno, no tienen plantas de oxígeno obviamente, le falta concentradores de oxígeno, pulsoxímetro, no tienen fármacos en las farmacias. Está planificado que se adquiera 33 millones de medicamentos para poder surtir a estos establecimientos del primer nivel, todavía no se hace, de tal manera que entonces un listado falta. En segundo lugar, se contrató a 10.000 médicos como CAS para la época del COVID-19. Como bajó la incidencia por el silencio epidemiológico, se empezó a despedir a los médicos. Los médicos que han adquirido una gran experiencia en la primera etapa, comienzan a dejar de lado su gran capital humano y lo comienzan a despedir. Nosotros tuvimos que salir como colegio a reclamar por eso y hemos logrado revertir esa rescisión de contratos para que se conserven ahí los médicos. La experiencia no la compras en ningún lado, ya lo tienen la experiencia. Al principio nos enfrentamos nosotros con miedo, con desconcierto, con incertidumbre a la pandemia. Ahora ya sabemos, lo vamos a enfrentar mejor preparados. Pero si tú lo comienzas a despedir, son 10.000 médicos, ¿cómo vas a dejar de lado ese enorme capital? Entonces el primer nivel está todavía por repotenciar. Por eso hay tiempo, todavía no estamos en una situación apocalíptica. Hay tiempo para reforzar el primer nivel. Se necesita decisión, energía. Por eso ayer etiquetamos, después que habló el presidente de la República, con todo respeto, que había usado la mano blanda en la lucha contra la pandemia. Pudo ser más enérgico ayer en medidas de salud pública. Pero la vamos a seguir planteando. Esto recién empieza y esperemos que nos hagan caso para el bien de la población. Muy bien, doctor Palacios, ha sido muy amable. Muchas gracias.